La energía que hace funcionar tu vida no se debe detener. Hoy, bajo esta coyuntura, en Hidrandina, como empresa comprometida con la sociedad, sabemos que debemos seguir trabajando para que todos los peruanos sigan con sus vidas con normalidad, aportando nuestro granito de arena al bienestar del país. Seguimos atendiendo las 24 horas para solucionar todas las emergencias reportadas. Tú en casa, nosotros iluminándola. Ahora más que nunca, seguimos dando lo mejor de nosotros, para que tú sigas con tu vida desde casa. Seguimos trabajando por tu bienestar. Tú quédate en casa. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Agenda Macronorte. Mi nombre es Andrés Vargas y hoy, como siempre, tenemos mucha información para compartir con todos ustedes. Vamos de inmediato en busca de la conexión directa con el exdirector del Instituto Nacional de Salud, Ernesto Bustamante, con quien vamos a conversar sobre los últimos anuncios del presidente Martín Vizcarra y del ministro de Salud, Víctor Zamora, en relación a la lucha contra la epidemia del COVID-19 en nuestro país. Señor Bustamante, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Andrés. Gracias por la llamada y además por la oportunidad para poder saludar a la teleaudiencia del norte del Perú. A ver, esta mañana el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha anunciado que se está contabilizando a partir de hoy, y es lo que usted comentaba también en su cuenta de Twitter, los casos que han sido detectados a través de las pruebas moleculares y los casos que están, entre comillas, siendo detectados también por estas pruebas rápidas. ¿Qué opinión le merece a usted esta nueva contabilidad que está realizando el gobierno del presidente Martín Vizcarra? Ok. Al respecto, hay que precisar que esta contabilidad no es tan solo una cuestión de adorno. La razón por la que se lleva una cuenta de los casos que van apareciendo cada día, y eso se hace en todos los países del mundo, es para poder estudiar el comportamiento del incremento de las infecciones nuevas y el momento en que éstas se empiezan a detener, y tener la capacidad para poder predecir en qué momento éstas empiezan a aplacarse hasta llegar a una especie de meseta, hacer pico y finalmente decaer en el tiempo. Entonces, si la data que está en esta curva, en esta gráfica, no es precisa, no es idónea, entonces las predicciones que se hagan a partir de la curva tampoco lo serán. Entonces, ¿qué se ha hecho? Desde el día 6 de marzo hasta ayer, ayer fue 7, creo, ¿no? De marzo. No recuerdo qué día es hoy, fíjese. Sí, hoy es 8. Desde el día 6 de marzo hasta hoy, 8 de abril, hasta ayer, 7 de abril, la data se computaba exclusivamente en función a los casos de infectados detectados por la llamada prueba molecular. Y así se llegó a tener, vamos a redondear, 3.000 casos hasta ayer. Pero hoy, los datos nuevos que aparecieron por el método molecular, a esto se les agregó unos 500 casos confirmados que aparecieron de la llamada prueba rápida. Y al respecto hay
dos maneras de interpretar esto, vamos a decir, de evaluar esta metodología. Una es el aspecto netamente científico, bioestadístico, y no es bueno, ¿no? Es decir, es como que yo sume papas durante un tiempo y luego empieza a sumar camotes, pero los camotes mezcla el número de camotes con el de papas y pretende extraer conclusiones en función a las papas a lo largo del primer mes y luego del segundo mes a la mezcla de papas con camotes. Entonces, claro, la analogía no es muy precisa, pero es así, o sea, lo que se obtiene mediante el análisis molecular es el paciente que está infectado con el virus, no el que sufre la enfermedad, ni el que la sufrió, sino el que está infectado, o sea, que es capaz de contagiar aún. Por otro lado, la prueba rápida lo que detecta es el paciente que sufrió en el pasado una infección y ahora ni siquiera está enfermo, sino más bien, y tampoco siquiera es contagioso. O sea, es un dato histórico. Claro, desde el punto de vista, si la gráfica es pretender que se demuestre la historia, está bien. La suma de los dos es una ayuda, porque igual había un subregistro, ¿no? Se estaba haciendo un promedio de 690 a 720 pruebas moleculares por día a lo largo del mes pasado. Y eso es muy poquito. Hay países pues que están haciendo miles de pruebas y otros decenas de miles de pruebas al día. Y nosotros en un mes tan solo hemos hecho 17.000 o 18.000 pruebas moleculares. Entonces, claro, ante la falta evidente de capacidad para poder importar reactivos o instalar equipos, es decir, de tener más capacidad instalada para pruebas moleculares, es evidente que el ministerio se ha visto obligado a sumar papas con camotes y nos da una idea más real de lo que tenemos, pero tampoco es una forma precisa de hacerla, porque desde el punto de vista estadístico crea una distorsión y el mezclar papas con camotes. Y por tanto, desde el punto de vista científico no es una utilización válida de la información. No obstante, ante la falta de datos correspondientes a las pruebas moleculares y a la expectativa de que no va a haber mayor número de casos diarios de pruebas moleculares, nada en aumento significativo, entonces se va a echar mano a las pruebas rápidas, pero la visión que se va a tener es una visión pues igualmente disminuida, ¿no? De lo que Claro. hay un subregistro, o sea, igual tenemos menos casos de lo que realmente hay, ¿no? Y esta data que no es la certera, que no demuestra el real impacto del avance de esta enfermedad en nuestro país, ¿servirá o no para este martillazo que está, del que habla constantemente el ministro de Salud, Víctor Zamora? Con esta data, ¿podremos saber si este martillazo es efectivo o no? Nuevamente, el primer mes se utilizó un tipo de información que es presencia del genoma del virus, y a partir del segundo mes tenemos dos informaciones. Una que es el genoma del virus, la prueba molecular en poquitas pruebas, y luego en más pruebas la presencia de anticuerpos contra el virus. Es decir, pacientes curados, vamos a decir, o pacientes que fueron asintomáticos y la enfermedad pasó por ellos sin mayor trámite. Entonces es difícil, ¿no? El martillazo debería tener un efecto si fuese todo perfecto. Y entonces la data simplemente es un reflejo de la realidad. Pero si la data no está bien coleccionada, entonces la realidad no se va a reflejar bien. Y si necesitamos esa data o la gráfica que resulta de esa data para poder extrapolar situaciones y anticiparnos a cuándo es que podemos volver a una vida más normal o cuánto tiempo más debemos quedarnos como estamos, se hace más difícil, ¿no? Entonces, yo mismo no sé cómo es que esto se va a registrar en el extranjero.
porque voy a mirar más tarde a ver cómo se está registrando, porque los demás países del mundo solamente registran las pruebas moleculares, no registran anticuerpos como de enfermo pasado. Entonces, eso es algo que tenemos que tener presente, ¿no? Tenemos que tener data que es comparable con el resto del planeta. Pero igual éramos, en realidad, uno de los últimos países del mundo en cuanto a cantidad de pruebas moleculares por día. Creo que solamente ciertos países africanos estaban por debajo de nosotros en cuanto a número de pruebas moleculares por día. Entonces, claro, si no las tenemos y echamos mano a algo que es menos preciso y que encima mezclamos con data anterior, vamos a quedar horrible como científicos ante el mundo. Pero es lo que tenemos y veremos qué se puede hacer con esa información. Señor Bustamante, vamos a ver y vamos a escuchar las declaraciones que ha dado esta mañana el presidente de la República, Martín Vizcarra. Yo le invito a acompañarnos y luego de eso las comentamos. Claro. ¿Le parece? Perfecto, vamos con eso. Que son importantes, que lo estamos acogiendo y lo estamos implementando a través de diversas medidas, ¿no? Como yo le decía, hace solamente 2 días informábamos que habían 21.000 muestras que habíamos tomado. Si ahora sumamos las muestras moleculares y las muestras para prueba rápida, tenemos 39.599 personas que han sido muestreadas. Pero siempre queremos dar la información por separado, ¿no? Para que sabemos el total, pero por separado para hacer la evolución en cada una de ellas, ¿no? Pruebas moleculares, tenemos a la fecha 23.255, cuyo resultado negativo de las mismas son 19.641 y positivo 3.614. Pruebas rápidas, en tan solo 3 días ya hemos realizado 16.344 pruebas rápidas, de las cuales 15.616 son negativas y han dado 728 un resultado positivo. O sea que si totalizamos, tenemos que de las 39.599 muestras que hemos tomado, hay 35.257 negativas y tenemos 4.342 positivas. Hay que tomar en cuenta que respecto al día de ayer hay un incremento significativo porque prácticamente estamos dando una data que duplica la cantidad de personas muestreadas, ¿no? Entonces, pero vamos a ir incrementando porque eso es también lo que indican los especialistas, que en la medida que la muestra sea más grande, vamos a tener más ubicado al virus y cómo se desplaza para poder combatirlo directamente. Así que no escatimaremos esfuerzos y hemos distribuido, como ayer lo dijimos, estas muestras a las diversas regiones del país para que puedan hacerlo dentro de su jurisdicción. Hay regiones que tienen muy pocas personas que han dado positiva, 1, 2, 3 personas. Hay que hacer un gran esfuerzo para acercar al virus en esa persona y su entorno y no permitir que se expanda el contagio. Hay otras regiones donde el nivel de contagio es mayor y entonces ahí tenemos que hacer una estrategia zonificada y eso lo saben perfectamente el equipo de salud que está trabajando de manera articulada con todas las regiones. Quiero manifestar que el día de ayer se han detenido poco más de 1.000 personas, que como lo hemos dicho, con indicadores de días pasados que eran por el orden de 2.600, 3.000 personas detenidas, vemos que poco a poco se está tomando una mayor conciencia de la población. Declaraciones entonces del presidente de la República, Martín Vizcarra, anunciando las pruebas rápidas y las pruebas moleculares. ¿Qué reflexión le merece, señor Bustamante? Claro, bueno, en esencia es lo que yo había comentado al inicio de esta conversación, es decir, se está sumando
las pruebas moleculares con las rápidas a partir de hoy, porque no hay suficiente capacidad para hacer pruebas moleculares y se necesita muchas personas utilizadas para poder tener data que tenga valor estadísticamente significativo. Pero para hacer una analogía que se entienda generalmente, es como que yo quiera medir, por ejemplo, la talla de niños. Entonces, durante un mes yo le he medido la talla de los niños utilizando una wincha, ¿no? O sea, lo que llaman un metro o una cinta métrica. Y uso esa cinta métrica donde todos los días ¿Ya? del mes y doy un determinado. Eso es perfectamente válido, muy bien. Pero luego, a partir de hoy, decido que voy a utilizar dos métodos. Uno es una wincha y otro es, vamos a decir, una regla, una vara centimetrada. Ambos son métodos equivalentes y no habría ningún problema en mezclar data tomada con una vara que tiene perfectamente los centímetros indicados o tomada con una wincha de esas que se extienden o con una regla. Son métodos similares. Pero lo que se está haciendo es ahora introducir un nuevo método en el que de pronto yo decido medir la talla de los niños de una manera indirecta. Y digo, vamos a medirla en función de cuánto es capaz de saltar. Entonces, a ver, niños, salten. Entonces, si el niño salta 3 metros, yo digo allá. Si saltó 3 metros o 2 metros, entonces, por tanto, calculo yo y estimo un número diferente. Ahí sí estoy usando camotes versus lo primero que eran papas, ¿no? Entonces, los métodos no son equivalentes. Lo que pasa es que como no hay suficientes niños medidos con regla o con cinta métrica, estamos utilizando el otro método, que es menos preciso, que tiene falsos negativos, que es la llamada prueba rápida, para poder llegar a tener datos que de alguna manera esperemos que puedan servir, ¿no? Esto para responder a un cuestionamiento técnico que realizan algunos especialistas en la materia, incluido usted, de que se deberían hacer mayor cantidad de pruebas rápidas en todo el país, no los que se viene haciendo en este momento. Que además, esta nueva contabilidad de casos sirve o no, o poco sirve para la contención. Claro, quizás se equivocó usted al mencionarlo, pero yo no estoy entre los que piden más pruebas rápidas, sino más pruebas moleculares, ¿no? Más pruebas moleculares. Creo Perfecto, que usted... sí. Y lo que se ha hecho es como las pruebas moleculares, como hay dificultad para comprar los reactivos o para conseguirlos, o no se explica con claridad qué pasa con estas pruebas moleculares, porque hace días creo que el presidente declaró que venían 350.000 pruebas, que todo estaba solucionado, pero ahora no se habla de eso y yo sé que no están llegando pruebas, no están llegando reactivos para hacer esos análisis. Entonces se ha echado mano pues a las llamadas pruebas rápidas como sustituto y tener números, ¿no? Así él dice, mira, durante un mes, nos hemos demorado un mes para analizar a 20.000 personas. Y ahora miren cómo en 3 días hemos analizado a 18.000. Claro, pero es con otro método. Y un método que dice otra cosa, no dice quién está infectado, sino dicen quién ya se infectó, ya dejó de estar enfermo, ya dejó de estar contagioso y más bien ahora es un, entre comillas, supuesto ex-COVID, ¿no? Un ex-infectado. Entonces, claro, desde el punto de vista estadístico nos sirve, pero no nos sirve para ver el crecimiento de la enfermedad. Porque estamos midiendo 2 tiempos diferentes de la enfermedad. Con la prueba rápida, con la prueba molecular, estamos midiendo a las personas en el inicio de la infección. En cambio, con la prueba de serológica, estamos viendo a las personas al final, ya después de la infección, ni siquiera al final, sino cuando ya no hay infección. Entonces, hay un desplazamiento en el tiempo y como la curva, esta que estamos hablando, la famosa curva que se quiere aplanar con el martillazo o el combazo, es una curva que tiene un eje, el número de casos, y en el otro eje tiene el tiempo, justamente. Es importante que esta curva no esté con datos que son tomados en tiempos diferentes para cada paciente, porque se introduce lo que estábamos llamando una distorsión estadística, que luego impide que podamos hacer una valoración real y sustantiva de la data, ¿no? Así que, pero lamentablemente eso es lo que hay, y tenemos que trabajar con eso en adelante.
No tenemos más información Sí, para poder evaluar lo que sí. se han dado. Señor Bustamante, el ministro de Salud, Víctor Zamora, afirma que esta es una enfermedad que tiene 90 días en nuestro planeta, que no se conoce mucho, pero que se están imitando algunas estrategias donde ha sido exitosa la lucha contra el COVID-19. ¿Alguna estrategia en otros países es parecida a la nuestra? Es que nosotros podemos tener toda la intención de que nuestra lucha se parezca a la de Alemania o a la de Corea del Sur, pero una cosa es la intención y otra cosa es lo que hemos hecho. O sea, yo puedo decir, yo tengo toda la intención de jugar como Cristiano Ronaldo, pero de ahí a que yo esté jugando como Cristiano Ronaldo hay todo un trecho. Y eso es lo que está pasando. O sea, ¿cuál fue la estrategia en Corea del Sur? Test, test, test. O sea, hacer pruebas a la mayor cantidad de personas posible. Lo mismo en Alemania. En Alemania se está llegando ya a 80.000 pruebas por día. Pruebas todas moleculares, todas son moleculares. Entonces, y en Corea del Sur, en un momento se llegó a tener también 30 o 40.000 pruebas por día. Entonces, si no es más, las cifras ya se me confunden. Pero, claro, entonces la estrategia es la misma en cuanto a la intención. Pero, sin embargo, en Perú estamos haciendo 700 pruebas por día y no 80.000 como en Alemania. Obviamente el resultado no va a ser el mismo. Entonces, por eso, ante la ausencia de número de pacientes con positividad y negatividad, ante la falta de datos, es que se ha echado mano de estas pruebas rápidas, que son unas pruebas chicha, digamos, ¿no? Una prueba chicha, porque lo que dan es un resultado que no es comparable para nada a una prueba molecular. Por algo se usa la prueba molecular yo diría que en todos los países del mundo. O sea, la prueba serológica se está queriendo usar o empezando a usar en algunos países, pero como manera de poder ver quién quedó inmunizado. O sea, estamos viendo la historia. Eso ya puede empezar a hacer China, porque en China ya tienen cero casos nuevos. Entonces ahora sí pueden hacer una prueba serológica para ver quién quedó inmunizado, quién no, y si este inmunizado a lo mejor se reinfecta, porque no se sabe todavía si la persona se puede reinfectar. No estamos nosotros en ese estadio de la enfermedad, estamos en el inicio de la epidemia en nuestro país. Entonces lo que se necesita, si queremos imitar o copiar o tomar como ejemplo, digamos, a países como Corea del Sur y Alemania, que son supuestamente los países cuya estrategia estamos siguiendo, lo que nos falta es cantidad de pruebas. Es como decir, yo quiero ser igual que Alemania al inicio de la Segunda Guerra Mundial y ganar todas las batallas. Claro, ellos tenían 14 millones de soldados, bueno, 4 o 5 millones de soldados en el campo de batalla. Pero si yo quiero imitarlos teniendo solo 10.000 soldados, no voy a tener los resultados que un país que realmente tiene una propuesta mucho diferente. Así que esa es la razón por la que o sea, a mí me gustaría que las cosas fueran diferentes. Yo quiero que el Perú salga de la epidemia. Yo quiero que realmente tengamos datos ciertos, datos en cantidad suficiente para poder ser analizados correctamente. Pero lamentablemente pues no hay pruebas moleculares y ya se nos ha pasado el tren en ese momento. Todavía la epidemia y los rezagos de la epidemia van a durar meses en el Perú. Entonces las pruebas moleculares igual deben montarse y igual debe hacerse un esfuerzo para que las tengamos y quizás nos demoremos un mes pues en tener 10.000 pruebas al día. Pero hagámoslo. Mientras tanto trabajemos ya con estas pruebas rápidas, sea lo que fuere nos dé la información, no importa. Pero no debemos echar la toalla al ring, no. Debemos seguir para adelante, tenemos que seguir golpeando. Y para eso necesitamos datos moleculares, que son los datos que han usado los países exitosos en derrotar esta epidemia, ¿no? O controlarla. Por supuesto. Yo le agradezco mucho, señor Bustamante, esta conexión y para aclararnos un poco el panorama en la lucha contra esta enfermedad que se expande en nuestro país. Muy amable, señor Bustamante. Muchas gracias, Andrés. Buenas noches. Declaraciones entonces, amigos, de Ernesto Bustamante,
exdirector del Instituto Nacional de Salud. Se debe insistir entonces en el incremento de las pruebas moleculares en nuestro país. Es la única forma de conocer la real data de casos que se viene produciendo en el Perú. Es el pedido entonces, con conocimiento de causa, del exdirector del Instituto Nacional de Salud, Ernesto Bustamante. Nos vamos a la pausa comercial, amigos. Regresamos en breve con más. La energía que hace funcionar tu vida no se debe detener. Hoy, bajo esta coyuntura, en Hidroandina, como empresa comprometida con la sociedad, sabemos que debemos seguir trabajando para que todos los peruanos sigan con sus vidas con normalidad, aportando nuestro granito de arena al bienestar del país. Seguimos atendiendo las 24 horas para solucionar todas las emergencias reportadas. Tú en casa, nosotros iluminándola. Ahora más que nunca, seguimos dando lo mejor de nosotros, para que tú sigas con tu vida desde casa. Seguimos trabajando por tu bienestar. Tú quédate en casa. Bien, amigos, estamos de regreso y continuamos con más información. Estamos ya conectados con la decana del Colegio de Enfermeras de la Flor Luna Victoria. Con ella vamos a conversar sobre la situación de las profesionales de este sector que están en la primera línea de contención de esta enfermedad, del COVID-19. Y también tenemos la información que 4 enfermeras ya dieron positivo para esta enfermedad y 5 están a la espera de resultados. Señora Flor Luna Victoria, buenas noches, bienvenida a Agenda Macro Norte. Muy buenas noches, Andrés. ¿Cómo Muy está? buenas noches. Buenas noches. A ver, la situación de las enfermeras en este momento es bastante preocupante. Así es. Sí, así es, Andrés. Bueno, para decirle, las enfermeras estamos en la primera línea de la atención, en la línea de la batalla de este virus. La enfermera, a diferencia de otros profesionales, está las 24 horas del día con el paciente en la atención directa. Allí que nosotros como Colegio de Enfermeros hemos estado trabajando mucho con las autoridades para la adquisición de los equipos de protección personal, los EPPs, que tienen las enfermeras para que puedan atender a estos pacientes. Sabemos que a pesar de todo ello, de las medidas de bioseguridad, el virus contiene un alto nivel de contagio, por lo que tenemos ya 5 enfermeras que han adquirido esta enfermedad, 5 enfermeras confirmadas y otras que están haciéndose las pruebas para poder ver si descartar esta enfermedad. Es preocupante para nosotros, las enfermeras, que el equipo de salud pueda enfermarse. ¿Por qué? Porque nosotros las necesitamos a las enfermeras en la atención. Por eso es que pedimos a las autoridades que estén en constante vigilancia epidemiológica. Se tiene que
estar atentos a todo lo que está pasando con las enfermeras, con quienes han tenido contacto. Entonces, nosotros pedimos esto a las autoridades, enfatizar en el cuidado que tiene que tener el profesional para poder brindar una atención de calidad, ¿no? Estamos nosotros trabajando en el Comité Regional de Salud con el gobernador y con el gerente también regional de la salud y otros profesionales que tengan que ver con el área de salud para ver qué hacemos, porque estamos viendo que los casos se están aumentando. Esa es una gran preocupación para nosotros. Y a las enfermeras que tienen contacto con los pacientes, tienen que estar tomándoles sus pruebas para ir descartando. Y apenas hay algún signo de alarma, ¿no? Tos, fiebre, estas personas tienen que estar aisladas inmediatamente, porque lo que no queremos es que la enfermera salga también a poder contagiar a la familia o a la sociedad. Claro, pero al parecer, por más esfuerzos del gobierno central y del gobierno regional, se tiene que equipar con implementos de bioseguridad de calidad a las enfermeras, porque esto, tenemos entendido, no ha sido una prioridad, lamentablemente, porque además esta emergencia tomó a todos de sorpresa, pero estamos ya dentro de esta situación difícil y debería priorizarse, pensamos, el equipamiento de bioseguridad para el personal médico. Así es. Nosotros estamos poniendo énfasis en esto y además decirle a los profesionales de la salud que tengan mucho cuidado. Hoy, un paciente que ingrese al hospital, tenemos que estar pensando que es un sospechoso de COVID. No podemos esperar que le saquen las pruebas para verificar. Hay que aislarlo y hay que tener ese cuidado. Entonces, ahí es que pedimos a las autoridades que les den los equipos de protección personal a todo el equipo de salud, a las enfermeras que están en esa atención directa. No podemos estar permitiendo que más enfermeras estén contagiando de esta enfermedad. Estamos esperando en este ratito, en este momento, por ejemplo, el resultado de 2 colegas que nos pueden confirmar que ya también adquirieron esa enfermedad. Y eso nos preocupa a nosotras. ¿Qué podemos hacer en esto? Solamente protegerse con los equipos de protección personal, y esto es las medidas de bioseguridad para las que están teniendo contacto con pacientes y también para el personal que no tiene contacto, porque pueden entrar otras personas aparentemente por otras enfermedades y puedan tener también la enfermedad de COVID. Entonces, tomémoslos como que son sospechosos COVID, así tenemos que atender. Igual, la población cuando salimos a comprar porque tenemos que salir en algún momento, también tenemos que salir con las máscaras, tenerla distanciada y no aglomerarnos. Ese es un clamor que le hacemos a la sociedad. Quédate en casa, no salir porque me faltó algo, porque tengo que salir de esto y más tarde vuelvo a salir. No, hay que salir por cuestiones necesarias. Quédate porque el personal de salud no puede quedarse en casa. El personal de salud tiene que salir para cuidar la vida, la salud de las personas. Entonces, en realidad para nosotros es preocupante, por eso también como decana y como la Junta Directiva del Consejo Regional 2 La Libertad, hemos solicitado a las autoridades para que hagan un monitoreo permanente del personal de salud que está con el COVID y está en sus casas, porque en sus casas están en el aislamiento. No tenemos a ninguna enfermera en el hospital. Gracias a Dios. Están haciendo todo su tratamiento en casa. Pero para eso también hemos pedido que estén en permanente contacto con las enfermeras. No podemos dejarlas abandonadas. Yo converso con todos ellos todos los días. Mando un mensaje, conversamos usted por teléfono.
Ahora, pero usted nos comenta, señora Luna Victoria, que hay confirmados. Sí, se han confirmado. Hola. Sí, le estamos escuchando. Sí, ya. Se han confirmado, sí, 5 enfermeras. Estamos a la espera, en este momento, estamos a la espera de confirmar 2 enfermeras más. Y el resto, bueno, ya les han tomado las pruebas y han salido negativos también a las personas que han tenido contacto, ¿no? Estoy hablando desde las enfermeras, porque también hay otros profesionales de las que también se han contagiado. Claro, a ver, pero Y en este momento, lo que tenemos que entender, que una enfermera es vital para un hospital, porque además, si lo entendemos, no tenemos el número suficiente de enfermeras en los hospitales. Desde hace muchos años atrás hay un déficit constante de enfermeras y enfermera en La Libertad tiene que atender a 30, a 35 pacientes, una sola enfermera, porque persiste este déficit así es. de profesionales El de sistema, el enfermería en los sistema de, hospitales. el sistema de No salud, estamos para Andrés, darnos el sí, lujo de perder a una enfermera. así es. Claro, mira Andrés, el sistema de salud lamentablemente, y eso lo conversamos con las autoridades, siempre hemos solicitado nosotros más personal de salud, más enfermeras en la atención, en el cuidado a los pacientes en los hospitales, en los centros de salud, porque la relación enfermera-paciente nunca se ha cumplido, la brecha ha sido siempre muy alta. Entonces, ahora, más que nunca, se necesita más enfermeras. Si estas enferman, ¿quién nos va a cuidar? Y por otro lado, también tenemos un decreto de urgencia donde se dice que las enfermeras todas sean contratadas por CAS, pero lamentablemente hasta ahora tenemos contratos por terceros. Es decir, esta enfermera no goza ni de ningún seguro y expone su vida. No es justo. Eso ya lo estamos diciendo las autoridades y ahora yo hago esa denuncia pública. Ningún personal de salud. Y el decreto de urgencia ya salió así. Entonces, falta solamente cumplirlo. Yo invoco aquí a las enfermeras jefas de los hospitales, de las instituciones de salud, a las secretarias generales de los sindicatos. No permitamos a ninguna enfermera que esté contratada por terceros. Todas tienen que estar mínimo contratadas como CAS, mínimo, que de alguna manera ya cuentan pues con un seguro para la salud de ellas. Entonces, Es todas decir, que esas si una cuestiones, enfermera, señora Luna Victoria, una sí, enfermera que está por contrato por terceros, resulte infectada con esta enfermedad, prácticamente está a la deriva. así es, así es. Por eso es que desde el Ejecutivo han tomado esas medidas que yo creo que son muy buenas medidas de que no tengamos a ningún personal de salud con contrato por terceros, pero aún siguen. Yo sigo recibiendo una lista de colegas que están contratadas por terceros, ¿no? Yo me he comunicado también con el gerente regional de salud y él me dijo que va a tomar todas las acciones administrativas para que ellas pasen a ser CAS. Por eso, pero nos estamos demorando, el tiempo va pasando y nosotros vemos que esto está en aumento. Entonces no podemos permitir que las enfermeras que se enferman no tengan un respaldo, ni siquiera para el cuidado de su salud. Tienen que ver también la alimentación de las enfermeras. Se están quedando en turnos de 18 horas. Imagínense, ¿podemos trabajar 18 horas seguidas? ¿Cómo está la alimentación? ¿Cómo está la hidratación a las colegas? ¿Cómo está el descanso? ¿Cómo entra la colega? ¿No? ¿Cuáles son los flujos? Porque entra una colega limpia a atender a los pacientes que están contaminados. Y tiene que haber una sala de descontaminación para que la enfermera deje toda la ropa, tome las medidas de bioseguridad, tome un baño, se ponga la ropa limpia y pueda salir
nuevamente y regresar a su casa, que la familia las está esperando. Mientras nosotros estamos en casa, ellas están exponiendo no solamente su salud, están exponiendo su vida. Por eso tenemos que Y tener hay otro, conciencia. hay otro problema, que El es equipo el y la transporte. comunidad también. También el Hay otro transporte. problema, que es el Ahora, bueno, transporte están trabajando del con el personal transporte, médico, ¿no? así es, se las está transportando. Claro, no llega a todas las zonas, pero de alguna manera nosotros tenemos que dar las facilidades para que ellas puedan brindar una atención de calidad. ¿Por qué? Porque en estos momentos, Andrés, es como que estamos nosotros viviendo en una batalla, en una guerra. Hay miedos, hay temores de contagiarse, hay colegas que están enfermas, van, ¿cómo está? ¿Cómo está tu temperatura? ¿Cómo está la presión? ¿Cómo está saturando? Y nada más. ¿Y cómo estamos apoyándolas psicológicamente? Que necesitan estas colegas. No podemos abandonarlas. Por eso yo hago un llamado a las autoridades, porque en realidad están muy preocupadas, nosotros estamos preocupadas, pero también ocupadas. ¿Para qué? Para que las condiciones de trabajo de las colegas sean de calidad. Solo así ellas van a brindar un servicio de calidad. Como Consejo Regional 2 La Libertad, estamos trabajando en ello. Estamos trabajando para que esas condiciones, el equipamiento, los EPPs, las medidas de bioseguridad, las condiciones complementarias, la alimentación, que tengan una zona de confort, la hidratación, el descanso, el transporte, esté adecuado para ellas. Y las colegas que también están por contrato de terceros pasen al CAS. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Y las enfermeras están trabajando muy bien. Yo quiero felicitarlas a todas las enfermeras en el lugar donde están. Están trabajando, Muchas gracias. incluso algunos videos están trabajando que los estamos nosotros promocionándolos por las redes, por el Facebook del colegio, en donde nos indican cómo tienen que hacer todas las medidas de bioseguridad, porque lo que tenemos que tener ahora es capacitación constante, un entrenamiento constante. No podemos dejar de capacitarnos, de leer, de estar al día con las nuevas tecnologías. Y sobre todo, hago mucho hincapié en ese cuidado que tenemos que tener a las que nos están cuidando. Perfecto, muchas gracias, señora Flor Luna Victoria, por esta conexión y sin duda alguna realizaremos un seguimiento cercano a los resultados, a la espera de estos 5 resultados de las enfermeras. Insistimos en esto, son la primera línea de contención de frente al COVID-19 y no nos podemos dar el lujo de perder una sola enfermera. Tenemos un gran déficit de profesionales de este tipo, así que vamos a estar muy atentos con eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa comercial, vamos a regresar con la conexión telefónica con el ex congresista de la República, Johnny Lezcano, quien se ha pronunciado por esta de la CONFIEC dirigida a la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, donde plantea el cese colectivo de los trabajadores de manera inconsulta, de manera inopinada y a propio criterio del empleador. Nos vamos a la pausa comercial y regresamos en breve. La energía que hace funcionar tu vida no se debe detener. Hoy, bajo esta coyuntura, en Hidrandina, como empresa comprometida con la sociedad, sabemos que debemos seguir trabajando para que todos los peruanos sigan con sus vidas con normalidad, aportando nuestro granito de arena al bienestar del país.
Seguimos atendiendo las 24 horas para solucionar todas las emergencias reportadas. Tú en casa, nosotros iluminándola. Ahora más que nunca, seguimos dando lo mejor de nosotros, para que tú sigas con tu vida desde casa. Seguimos trabajando por tu bienestar. Tú quédate en casa. Estamos de regreso, amigos, y continuamos con más información. Esto es Agenda Macro Norte. Estamos en vivo para el norte del país. En esta emergencia sanitaria, la CONFIEC está pidiendo algunos beneficios al gobierno del presidente Martín Vizcarra. La presidenta de este gremio empresarial envió el pasado 6 de abril a la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Silvia Cáceres Pizarro, una misiva en la que plantea algunas cosas. Hay una parte argumentativa, ¿no?, de salud o de referencia, pero vamos a ir de frente a lo que plantea la CONFIEC al gobierno del presidente Martín Vizcarra. La compensación de horas, y dice lo siguiente: ante la falta de acuerdo, solicitamos habilitar la compensación unilateral, incluidas las vacaciones, sin que la única alternativa existente sea la de trabajar más horas en días laborables después de la emergencia. Debe considerarse que hay empresas que trabajan 24/7 y no podrían recuperar horas, o sería riesgoso trabajar más horas precisamente por temas de seguridad y salud en el trabajo. Qué bonito, ¿no? Ahora sí se preocupan las empresas de la CONFIEC en el riesgo de los trabajadores. Qué bonito. También plantea la negociación colectiva, obligación que en las negociaciones colectivas o arbitrajes en trámites se emita un nuevo dictamen económico financiero para que se tenga en cuenta el impacto de la emergencia sanitaria. Y el punto más fuerte de las propuestas de la CONFIEC es el siguiente: el cese colectivo. Sugerimos que las empresas puedan aplicar el cese colectivo de manera automática y sin autorización previa, bastando enviar la comunicación correspondiente a la Autoridad Administrativa de Trabajo a fin de que realice una evaluación posterior. Firma el documento María Isabel León de Céspedes, presidenta de la CONFIEC. Vamos a ver entonces en los próximos días si este pedido de la CONFIEC tiene acogida en el Ejecutivo. Vamos de inmediato al enlace telefónico con el congresista Johnny Lescano, de la República, Johnny Lescano. Vamos a escucharlo. Señor Lescano, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a Agenda. Buenas noches. Queríamos hacerle la consulta, ¿qué opinión le merece estas 3 propuestas planteadas por la CONFIEC a la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo? La principal es el cese colectivo de los trabajadores de las empresas privadas. A mí me parece que los pinta de cuerpo entero, ¿no? Los empresarios de los gremios peruanos no les interesa un comino la vida, la salud de nuestra población, les interesa solamente su dinero, su patrimonio, sus utilidades. No puede ser que donde todos están poniendo el hombro para salir adelante, un asunto muy excepcional, no, gravísimo a nivel mundial y que afecta a la vida y que pone en riesgo gravemente la salud, estén los señores de la CONFIEC pidiendo el cese colectivo, es decir, que se mueran,
que se queden sin dinero, sin ayuda, y nosotros seguimos cuidando nuestras grandes empresas, nuestras grandes actividades. Eso me parece pues terrible, ¿no? Parece que más bien el gobierno debería tomar cartas en el asunto y hacerle por lo menos una severa llamada de atención contra este pedido que le demuestra una falta de ética inmensa. Eso no ha pasado ni siquiera en Estados Unidos, que es el ejemplo, el paradigma del capitalismo, de manera tal que yo creo que se nota, ¿no? Y por eso los gravísimos problemas que tienen los trabajadores, los pensionistas, los consumidores, todos estos últimos años, ¿no? Las grandes empresas han crecido muchísimo, a veces con engaños, la población se sigue empobreciendo. Esto debe permitir o debe promover una declaración del señor Vizcarra, presidente de la República, y por lo menos de su ministro de Trabajo, decir, esto vamos a rechazar porque no es posible que en una situación de riesgo de vida estos señores quieran votar masivamente a los trabajadores. Es un crimen, ¿no? Es un crimen, una barbarie en pleno siglo XXI. En ese sentido, el gobierno del presidente Vizcarra debe tomar distancia en este momento de los gremios empresariales, ¿así lo considera usted? Debería hacer un deslinde, ¿no? Él está de acuerdo con este tipo de actitudes, no ha promulgado la ley del retiro de los 12.900 soles, no es del 25% de los aportes, son de nombre, solamente 12.900 soles en el mejor de los casos que se les podrían devolver a los afiliados de las ETTs. Y no lo ha promulgado, a pesar de que no le va a causar ningún daño al sistema privado de pensiones, no lo ha promulgado. Y ha puesto ciertos peros, ¿no? Diciendo que no se está favoreciendo con esta ley a los sectores más vulnerables. Y mire, demuestra con eso falta de conocimiento sobre el tema el señor Vizcarra, porque las pensiones no solamente están a favor de las personas más vulnerables, sino de todo trabajador que tiene que recuperar su patrimonio. No quiere promulgar la ley y eso demuestra que les tiene miedo a los empresarios. No sé por qué compromisos habrá. Entonces él no es firme, como lo ha hecho contra los corruptos, con la pasta política. No es firme cuando toma decisiones con el dinero del Estado, ahí es bien firme. Pero cuando se tiene que pedir obligaciones y demandas a los poderosos económicos, ¿no? A los poderosos del dinero, se chupa. Y eso me parece sintomático, eso así no se gobierna. Yo creo que ahí el señor tiene que deslindar. O está gobernando con dinero del Estado solamente y es fácil tomar, pues, o hacer gobierno con dinero del Estado, o está luchando y dirigiendo el país para conseguir el bienestar de todos los peruanos, poniendo en su sitio también a quienes tienen poder económico, ¿no? Pero en todo caso, el presidente hace algunos días, ayer exactamente, en su presentación acostumbrada ante los medios de comunicación, lo que manifestó y se pudo leer entre líneas es que va a observar esta ley aprobada por el Congreso de la República, porque manifestó que no beneficia directamente a la población vulnerable y no va a cumplir con lo que se necesita en este momento. Entonces, entre líneas, se puede entender que el presidente podría observar esta ley. Por eso le digo, claro, por eso pues no toma determinaciones que van a afectar, entre comillas, a los grupos económicos. Ahí si lo piensa dos veces, un poco que titubea, es claro en sus determinaciones. Y por eso le digo, pues, no, le tiene miedo a los grupos económicos. ¿O qué hay de por medio, no? No toma, digamos, decisiones firmes como los toma en otros aspectos. Y seguramente, con esas palabras, el señor Vizcarra va a observar la ley, pero va a entrar en una terrible equivocación, un error, porque, repito, esto no le va a causar ningún problema a la CDP. Y hemos aprobado leyes que no solamente disponen la devolución del 25% del dinero de los afiliados de la CDP, sino el 95.5%, casi todo, y no ha pasado nada. De tal manera que va a ser un error observar esa ley, seguramente que el Congreso insistirá
Pero también el Congreso ha tenido resbalones en esta ley porque no ha incluido, por ejemplo, en la norma aprobada el viernes pasado, que las AFP deben compartir las pérdidas que hacen o ocasionen a los afiliados. Por un lado te dan 12.900 soles, y por otro lado no incluyen una ley o una norma que va a ocasionar que en el futuro perdamos los trabajadores en el Perú miles de millones de soles. Ahí también tiene un error el Congreso y ojalá que eso lo pueda solucionar lo más antes posible. Claro, pero hay una decena, casi una decena de proyectos de ley que buscan la reforma de las AFPs. Una de Acción Popular precisamente tiene que ver con lo que usted menciona en este momento, que las pérdidas sean compartidas entre la AFP y los aportantes de los fondos. Pero, a ver, entre ayer y hoy, señor Lescano, se ha conocido que las AFPs están repartiendo dividendos de las utilidades generadas en el año 2019. Un momento pésimo, ¿no? Porque la lectura es para la opinión pública que las AFP se están poniendo a buen recaudo sus ganancias. Claro que sí, pues eso es una vieja historia, ¿no? Se han vuelto multimillonarios. Creo que estos señores han crecido al ritmo de 12.000%, ¿no? Estos últimos años que han crecido sus utilidades en 12.000%. Y el trabajador tiene, creo que un crecimiento del 5%, 6% de sus cuentas han crecido en ese porcentaje, ¿no? Entonces, esa es una vieja historia. Nosotros hemos hecho una luz. Esto de las pérdidas que se debe compartir es un proyecto de ley que lo hemos presentado nosotros en el Congreso. No ha habido apoyo de los demás grupos políticos, estaba el fujiaprismo y no se podía hacer nada. Los lobistas también estaban metidos, ¿no? Estaban empeñados, ¿no? Estaban empeñados, claro, estaban hipotecados, pues ahí estaban en el Congreso hipotecados para defender los intereses, no solamente de las AFP, sino de otros grupos políticos, de manera tal que, mire, eso de la reforma, ¿no? Cuando hablan de reforma, esa gran reforma, dice, eso es a veces un saludo a la bandera, porque dicen, vamos a reformar, no hacen nada, y si sacan alguna ley de reforma, entre comillas, son reformas de maquillaje, ¿no? Tibias, que no son cambios fundamentales a favor del trabajador. La mejor reforma es la ley precisa, concreta, un solo artículo. Esa es la gran reforma. Y eso de las pérdidas no es para un mes o de cada 2 meses o semanas, es para ahora, porque estos días ya los fondos por la crisis que ha ocasionado, la crisis económica que ocasionó el coronavirus, están perdiendo plata, siguen perdiendo plata a los afiliados. Por eso me parece pues inaudito una cuestión media contradictoria. Por un lado te dan 12.900 soles como máximo, y por otro lado se está saliendo como la gasolina que se ha agujereado el tanque, se va saliendo tu plata y va perdiendo. Entonces, ¿de qué ganas recibiendo una miseria de 12.900 soles si después vas a perder miles de millones de soles por una omisión en la que incurrió el Congreso? Ahora, señor Lescano, ¿qué debe pasar entonces con las AFPs? Mire, claro, se debe hacer, poner 2, 3 o 4 artículos, y con eso haces una gran reforma, ¿no? Porque ellos piensan que la gran reforma es cambiar toda la ley. No, 2, 3, 4, 5 artículos, y con eso cambias la realidad de los pensionistas. 1, compartir las pérdidas. 2, no cobrar comisiones en el nivel que lo están haciendo. 3, cuando haya pérdidas, no se paga comisiones. 4, que los afiliados tengan un representante en las directorias de las AFPs, ¿no? Y así por el estilo. Hay una serie de propuestas que se podrían hacer, pero son 3, 4 y se acabó. Eso lo ha podido hacer el Congreso el viernes pasado. No hay voluntad política. Creen algunos congresistas nuevos que han entrado, que dan una serie de mensajes, que darle una cantidad de dinero a un trabajador con eso ya se ha cumplido con el objetivo. No es así, pues. Las cosas hay que conocer los temas, y muchos de ellos no conocen los temas, y cuando se les propone algún cambio no acogen, o por los lobbies de los de la AFP que ya se meten por todos lados, o por una serie de cosas más. Entonces yo creo que la reforma debe hacerse, pero mire, 2 artículos suficientes para hacer una gran reforma en el tema de las AFP,
que creo que es un sistema que más bien se ha visto favorecido en los últimos años, porque casi todos los trabajadores que ingresan, los nuevos trabajadores que ingresan a laborar, van al sistema privado de pensiones, no están yendo al sistema nacional, porque en el sistema privado, cuando cumple 65 años, puede recuperar todo su dinero. Entonces, mucho más atractivo el sistema privado que permite llevarte tu plata. Pero hay que ese sistema mejorarlo, pues. No con un estudio minucioso, no, 2 o 3 leyes, repito, que podrían, o artículos que podrían cambiarle la historia a los pensionistas de las AFP. Perfecto, señor Lescano, le agradezco mucho esta conexión telefónica para el norte del país, muy amable. No, muchas gracias, un saludo a todos los peruanos y a seguir adelante con fuerza, que nada nos desanime. Y un abrazo para ustedes y bendiciones en Semana Santa. Bien, amigos, entonces eran las declaraciones del ex congresista de la República, Johnny Lescano. Tenemos conexión con el abogado laboralista Carlos Becerra para comentar brevemente esta propuesta de la CONFIEC para el cese colectivo de trabajadores en plena emergencia sanitaria por COVID-19. Doctor Becerra, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Andrés. Muy buenas noches. Te escucho. Doctor, a ver, brevemente, ¿cuál es su opinión sobre esta propuesta de la CONFIEC? La propuesta es resultado, a mi entender, una situación del gobierno, lo cual influencia con goce de haber, pero esa circunstancia no se necesaria dentro de una laboral, salvo por determinadas circunstancias. Luego de paliar la situación, se ha dicho que no es una licencia que se puede acordar con los trabajadores las vacaciones. Bueno, tenemos problemas para conectarnos. ¿Por qué es importante eso? Sí, a ver, tenemos algunos problemas de conexión, señor Becerra. Lo escuchamos entrecortado, seguramente porque la conexión en internet no es buena en este momento. Pero a ver, hagamos un pequeño resumen de lo que nos tiene que decir, por favor. Es que se puede tampoco una empresa. Bien, amigos, entonces vamos a, antes de despedirnos, lamentablemente no hemos podido conectar de manera correcta con el abogado laboralista Carlos Becerra. Nos parecía interesante, por eso lo convocamos. Sin embargo, hemos tenido un problema técnico que es un problema de internet en este momento, seguramente. Antes de despedirnos, la situación no está nada bien en el INPE. El día de ayer, 7 de abril, el Consejo Directivo, el Consejo Nacional Penitenciario, ha enviado una comunicación, un oficio al presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros Cornejo,
Entre lo que hemos podido rescatar de esta misión, hay algunas antes. De acuerdo al Decreto Supremo número 008-2020-SA, publicado el 11 de marzo de 2020, se resuelve declarar en emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendarios por la existencia del COVID-19. En dicho documento se dispone que en caso de actividades o eventos que impliquen concentración de personas en espacios cerrados o abiertos que ofrezcan mayores riesgos para transmitir del COVID-19, responde a la autoridad evaluar riesgos para determinar la pertinencia de la utilización. En este presupuesto se debe considerar la alta concentración de personas privadas de la libertad en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional debido a los altos niveles de la población y el consecuente hacinamiento existente. En ese sentido, el INPE dispuso medidas sanitarias para los diferentes establecimientos penitenciarios a nivel nacional con el objetivo de evitar la propagación de esta enfermedad. No obstante a ello, el día 4 de abril de 2020, el Instituto Nacional Penitenciario ha informado oficialmente que 4 internos del Centro Penitenciario del Callao dieron positivo para COVID-19. Además, un servidor penitenciario del establecimiento penitenciario también se encuentra infectado. De esta manera, se ha evaluado la pertinencia de continuar recibiendo a internos en los establecimientos penitenciarios a cargo del INPE, considerando los altos riesgos a la salud de los trabajadores penitenciarios y de los internos que se encuentran en los penales, toda vez que nos encontramos en emergencia sanitaria a nivel nacional y que la sobrepoblación y el hacinamiento en el sistema penitenciario nacional alcanzan niveles críticos, ya que tienen una capacidad para 40.600 internos y alberga actualmente a más de 97.600 internos, más del doble, ¿no? Más del doble de su capacidad. Por tal motivo, como medida de prevención que evite la propagación del COVID-19 en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional, se hace de su conocimiento que se ha dado disposición excepcional de no recibir e ingresar personas privadas de la libertad al sistema penitenciario nacional mientras dure el estado de emergencia nacional. Repetimos, se ha decidido no recibir más personas privadas de la libertad al sistema penitenciario nacional mientras dure el estado de emergencia nacional. Misiva enviada por el presidente del Consejo Nacional Penitenciario, Gerson Villar Sandy, al presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros Cornejo. Situación bastante extrema en el sistema penitenciario de nuestro país. No van a aceptar más presos en las cárceles de nuestro país. Bien, comunicación entonces dada a conocer hace algunos minutos y que fue enviada el 7 de abril al presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros Cornejo. Con esta información, amigos, damos por finalizada la presente edición en Agenda Macronorte. Gracias por habernos acompañado. La energía que hace funcionar tu vida no se debe detener. Hoy, bajo esta coyuntura, en Hidrandina, como empresa comprometida con la sociedad, sabemos que debemos seguir trabajando para que todos los peruanos sigan con sus vidas con normalidad, aportando nuestro granito de arena al bienestar del país.
Seguimos atendiendo las 24 horas para solucionar todas las emergencias reportadas. Tú en casa, nosotros iluminándola. Ahora más que nunca, seguimos dando lo mejor de nosotros, para que tú sigas con tu vida desde casa. Seguimos trabajando por tu bienestar. Tú quédate en casa.